Tengo las manos libres para abrazar, tengo los labios dispuestos a cantar. Tengo esta necesidad inmensa de cambiar. Regresa mi amor, dile ya a los hijos que la tierra quedó en paz. Que la tierra quedó en paz. Regresa mi amor, dile a los hijos que la tierra quedó en paz. Regresa mi amor, dile a los hijos que la tierra quedó en paz. Paz, con los pies en la tierra. Dile a los hijos que la tierra quedó en paz. Regresa mi amor, regresa mi amor. ¿Al fin encontraste el link que me habías dicho de los acuerdos? Acá lo estoy viendo, apenas descargue, si quieres te lo envío. Ah, vale. Pero igual, profe, por ejemplo, yo no entiendo qué es lo que se está negociando en La Habana. Simple, que se acaba la guerra. Pues parece simple, pero realmente no lo es tanto. ¿Cómo así? Pues sí, el conflicto en Colombia realmente es complicado. Llevamos 50 años con nuestras guerrillas actuales, pero detrás de eso hay 150 años de violencia e injusticia que están en la base de todas nuestras guerras. O sea que son casi 2 siglos en los que desde la independencia hasta ahorita no hemos logrado vivir en paz. Exactamente, son casi 200 años. Acá estamos leyendo ya los acuerdos como para ver qué es lo que se está aprobando, para entender un poquito más. Además que en cada página hay una firma. Sí, realmente estas firmas son un avance, evidencian que hay una voluntad de los actores que están participando, pero todavía no es el acuerdo completamente firmado. Más o menos en el año 1964, el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola evidenciaba que el 45% del territorio cultivable estaba en manos de tan solo el 1.2% de las familias. Y así el 64% de las familias campesinas solamente tenían acceso a un 5.5% de la tierra. Esta es la injusticia que está en la base de las guerras que hemos tenido hasta el momento. Mire, profe, aquí encontré un enlace. Solo queríamos tierra para trabajar. Los viejos habían hecho algo increíble. Ahora éramos dueños de lugares en donde por años y años nos trataron peor que esclavos. Aquí había uno de los terratenientes más poderosos que había en la costa Caribe, no ni siquiera en la costa Caribe, que tenía 2000 hectáreas y que los campesinos aquí no tenían ni el rancho donde vivir. Entonces decidimos, la organización decidió tomarse, recuperar esa tierra, porque esa tierra nos pertenecía y porque era muy mal pago el que nos daban en ese momento. Entonces, aquí no solamente participó la gente de Segovia, aquí participó la gente de la organización de todo el departamento de Sucre. Este era un pueblo fantasma. Ahí están todavía los vestigios de cómo era antes este pueblo. Y hoy lo pueden mirar, cómo ha progresado. Yo conozco ricos que tienen bastante ganado, cuenta corriente en el banco y no saben gozar. El día que mueren se le ven el rostro y guayabo pintado. Aquel que vive pendiente en la herencia lo viene a enterrar. El día que mueren se le ven el rostro y guayabo pintado. Aquel que vive pendiente en la herencia. Bueno, aquí la vida era bastante dura, ya que aquí pues los campesinos pues no tenían las tierras, ya que estaban en manos pues de algunos ricos. Inclusive era tan grande la miseria aquí que a veces la yuca había que comprarla en pueblos cerca de aquí. Aquí fue la zona, en San Onofre, donde se dio una lucha por la Organización Campesina por la Luz, donde se recuperaron en esta zona, después de la Perón y Cincelejito, 1.200 hectáreas de tierra. Pero no fue solamente la gente de San Onofre, sino que había una solidaridad
donde vino gente de Morroa, vino gente de Ovejas, vino gente de Chalán, vino gente de Corozó, porque así fuera a pie, nos veníamos a defender lo que pretendíamos que fuera de nosotros. 5, 10, 15 camiones, ganaderos, de esos donde habían ganado, llenos de gente, mujeres y hombres. Y esa fue la gran ventaja que se tuvo en esa época. Y por eso hicimos una reforma agraria a nuestro estilo. A nuestro estilo. El INCORA vino ya después a legalizar, pero ya nosotros habíamos recuperado con la actividad, con la movilización, las tierras que necesitamos en esa época. O sea que fueron los mismos campesinos quienes se tomaron la tierra por la fuerza. Sí, esto fue más o menos por la década del 70 del siglo pasado. El primer intento de reforma agraria en el país fue saboteado desafortunadamente por los grandes terratenientes. Y allí cumplió un papel muy importante la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUCO. Estas tierras por acá eran de latifundistas, de 3, 4, 5 familias alrededor de estas poblaciones, que con su ganadería extensiva, pues lo que hacían era deforestar y si bien es cierto, ni generaban empleo, pero también le daban un mal uso a la tierra. Un latifundista con 600.000 hectáreas de una hacienda, lo que mantiene son 3, 4, 5 y de pronto 10 trabajadores. Y nosotros en 600 hectáreas, que podemos bien tener 300 familias, y cada familia está generando 30, 40 empleos permanentes. Yo digo que hubo un intento de reforma, porque la reforma agraria no es la tierra, la reforma agraria es integral. Mire, cuando uno sale afuera se da cuenta que no tienes necesidad de tener mucha tierra para vivir bien. Si tú tienes 2 hectáreas de tierra adecuadas, con reguío, con una tecnología excelente, tú vives como un rey. Pero siguió con el muengue que le tocará una polla. Pero siguió con el muengue que le tocará una polla. ¡Hombre! En Sucre recuperamos 180.000 hectáreas que eran de los grandes terratenientes. Eso sí es una recuperación. Y eso sí lo podemos mostrar a nivel del mundo. Sin botón plomo. Sin un revólver. Solamente con la fuerza de la mente y la fuerza de la gente y la fuerza de las masas que nos ayudaron a recuperar esa tierra. Del 1975 al 1990 nos entregan la finca. Yo creo que es difícil de que haya un movimiento en estos momentos al que supere esa beligerancia del movimiento campesino, que tenía un solo objetivo de la lucha gremial. Ya después vienen las luchas que se meten personas con la lucha política, pero ya esa lucha política ya no era sino grupos armados. Entonces es cuando la guerrilla se extiende por todas esas regiones que los campesinos buscaban recuperar sus tierras. En ese momento los grupos armados eran aún pequeños y tenían la teoría de que el movimiento popular debía ser usado para ganar la guerra. Trataron de infiltrar algunas organizaciones campesinas y desafortunadamente en algunas regiones del país había presencia de organizaciones, pero en otras los grupos guerrilleros se convirtieron en la única autoridad del lugar. Cuando hay un boom de la izquierda y cuando hay un boom de la Revolución Cubana y toda la Revolución Cubana, se saturaron tanto de esa ideología, alguna gente, que ya pensaron que aquí había que hacer la revolución. Y a quienes miraron en primera instancia, no miraron a los trabajadores como proletarios, no, eran unos pollitos escarriados. Pero ellos miraron ese gran movimiento, esas grandes marchas, esos grandes hombres que se atrevieron a enfrentar a los grandes poderosos de este país y que de una u otra forma, en alguna forma los vencieron, en el buen sentido de la palabra. Entonces ellos eso les llenó. Y se encontraron, por el abandono del Estado, encontraron un terreno abonado.
porque no había ley. Y llegaron ellos, encontraron a alguna gente y empezaron la transformación, empezaron a meterle en la cabeza a la gente de que ya ellos eran los dueños de la verdad y del cambio social en este país. Teníamos algunas, o sea, un sentido de pertenencia de que luchábamos, si se luchaba por el gremio, ¿cierto? Por un grupo de necesidad, pero ahí llega entonces, ya llega la lucha. Personas fuera, o sea, ya llegan otras personas a imponer la lucha política. Esa lucha política ya va cambiando de tono a medida que se va avanzando, ya le van echando el cuento, no a la lucha política, sino la lucha política, pero que para tomar el poder se había que ser por la vía armada. Miren lo que dicen los acuerdos, dice así: el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales. Claro, además aquí habla de la integralidad. La política de desarrollo agraria integral es universal y su ejecución prioriza a la población y los territorios más afectados y vulnerables. Por supuesto, las políticas económicas deben pensar más en la gente, al igual que en los negocios. Realmente el campo no solamente ha sido golpeado por las guerras, sino también por el impacto de la apertura económica. Desde el año 90, cuando fueron creadas las primeras cooperativas, las primeras picadoras de yuca aquí de Sucre, pues fue tanta la capacidad de organizarse la gente en cooperativa, porque vieron que ese era el mercado directo generado por los mismos campesinos organizados en cooperativas. Y fue así que hubieron unas 80 cooperativas aquí en Sucre, y por no decir 20 en Córdoba y otras 10 o 15 en Bolívar, que se apropiaron del negocio de la yuca. Pero lógicamente los modelos económicos del gobierno, de los gobiernos de turno en el momento, no piensan en los trabajadores, los campesinos, sino en cifras de ellos. Y fue así que cuando la apertura económica de Gaviria tuvimos el primer tropiezo, que fueron muchas las toneladas de yuca que quedaron depositadas en las bodegas y hubo pérdidas enormes. Ya a raíz de que comienza la crisis por la apertura económica, o sea, la yuca, inclusive llegamos a tener la yuca, llegó un momento que nosotros la yuca se la tenía que comer el ganado, porque no era rentable de producir yuca. Así será imposible cumplir el punto número 1 de los acuerdos de paz. Tal vez se pueda, hay que ser optimistas. Fíjense en el punto 2 de los acuerdos de La Habana, que habla sobre los programas de desarrollo con enfoque regional. Eso significa pensar el campo con los pies en la tierra y pensar en las necesidades de los campesinos, no hacerlo desde los escritorios como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Yo pienso que la organización campesina, que ha sido la organización más grande en los últimos 40 años de Colombia, sí jugó un papel importante porque logró organizarnos, pero nos quedamos en la mitad. Bueno, el campesino de Colombia pues tiene que cambiar, ya que cuenta con algunos elementos que él puede poner a producir, como la tierra, y cambiar esta imagen de pobre campesino. El campesino no es pobre, de pronto pobre algunos que son de espíritu, pero el campesino tiene espíritu. El campesino debe educarse como lo hemos hecho algunos aquí. Somos campesinos, pero campesinos ya educados, no los quedamos solo en la explotación de la tierra, sino el campo. Si ya fuimos a la universidad y volvimos otra vez, pero no abandonamos el campo. La política del capitalismo salvaje ha dañado tanto hasta el pensamiento que ya uno no... Antes, cuando éramos campesinos, yo elegía qué voy a comer mañana y sabía qué iba a comer. Comida sana, nada de semillas transgénicas, nada de purinas.
Nada de pollos que a los 45 días están para matarse. Uno mataba un pollo cuando tenía 6 meses y comías una comida sana. Por supuesto, era saludable. Entonces todo eso nos los quitaron y la tierra nos los han quitado para dársela a los grandes megaproyectos que hoy existen en Colombia, como es la palma africana, que no se puede decir sino palma aceitera, como es la teca, y son todos los emporios que tiene el capitalismo nuestro con los grandes megaproyectos que hay de capital internacional también. A mí una negra me dijo que le tocara una puya. A mí una negra me dijo que le tocara una puya. En vez de lograr la reforma agraria, entonces los grupos ilegales se apoderaron de las tierras de los campesinos. Lo que está mal puede empeorar, ¿no, profe? Pues hasta ahora en Colombia ha sido así. Entre 1995 y el 2010 hubo un nuevo despojo. Muchos campesinos fueron desplazados de sus territorios e incluso este despojo fue mucho más grande que el que hubo en los años 40 con la lucha entre los liberales y conservadores. Y el 80% de los habitantes aquí de este pueblo somos pescadores. Y les comento que la violencia aquí no fue muy fuerte. Por ahí en los años entre 96 y 2002, 2003, pues no sabíamos ni qué hacer porque esto lo comandaban unos grupos que uno no sabía. Poco a poco la presencia del Estado, porque el Estado aquí no nos amparaba en ese entonces. Pues ha mejorado, ponga usted un 70%, porque tampoco es 100%. Y sí que hemos quedado con muchas dificultades, porque la falta de apoyo ha sido muy insuficiente. Bueno, yo digo que aquí el paramilitarismo operó pero momentáneamente. Yo digo que operó en base al ejército. O sea, aquí yo sostengo de que el ejército y el paramilitarismo, cuando penetró en esta región donde estoy yo, fue producto de una alianza con el ejército. Aquí a 6 kilómetros. A 6 kilómetros, cuando comienza a hacer ellos las incursiones del paramilitarismo para hacer la masacre del Salado, ellos comienzan y hacen como especie de un círculo. Aquí cerquita, el terreno de nosotros, comenzaron a hacer su retén y gente de aquí cayeron en ese retén. O sea, aquí murieron gente de aquí que las degollaba. Esa es una depresión muy fuerte. Uno siente depresión, siente tristeza, melancolía, en algo que usted no puede hacer nada. Porque en esos momentos usted no puede hacer nada. Usted veía lo que veía y no vio. Porque si vio no lo contaba. Entonces era muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces por eso queremos que esto no se repita jamás. Podía estar ahí al 4 o 5 y venía uno a matarle a un hermano en cualquier fuera y no podía hacer nada, ¿qué hacía? Entonces por lo que le digo, que ojalá eso no se repita jamás. Eso fue muy cruel, eso fue muy doloroso y aquí en este pueblo, usted sabe que la zona más golpeada sobre eso fue la zona esta del Golfo y el municipio de San Onofre, eso fue uno de los que todavía hay cadáveres por ahí que no los han conseguido. Entonces ha sido muy fuerte. Entonces queremos que esto no vuelva a pasar más, que esto no se repita jamás. Esta es la finca donde habitaba el señor Cadena y donde se encuentran los cauchos, que el que entraba no salía. Muchas veces eran acribillados y él tenía una represa con unos cocodrilos, los picaba con una motosierra y la comida de esos cocodrilos eran las personas que él acribillaba. La gente sí le dijo tanto a los paras, tanto a los guerrilleros y también al mismo ejército, porque también el ejército también fue cómplice de los masacres que hubieron, por ejemplo, en mi zona, las masacres que hubieron en Loma Verde, que hubieron en el 21 de febrero, que hubieron en el Rincón de las Viejas, que hubieron muchas masacres, hubieron en esa zona.
Y eso fue con el visto bueno del ejército, porque llegaban los paramilitares y la gente veía a los del ejército por ahí y los paramilitares matando a la gente. Entonces, la violencia que tuvimos después acabó el tejido social y nos acabó el pensamiento colectivo que teníamos de la organización. Como no habían títulos de propiedad, entonces los grupos armados se quedaron con las tierras, sacaron a la gente que no pudo reclamar y los corruptos y los delincuentes se quedaron con más de 4 millones de hectáreas, haciendo que existieran 6 millones de desplazados. ¿Y cómo van a hacer la restitución de 4 millones de hectáreas en donde no hay ni siquiera unos registros catastrales? Creo que ya están entendiendo la complejidad del asunto. Realmente está comenzando a hacerse un nuevo censo agrario. Más o menos desde el 70 del siglo pasado no teníamos claro ni quiénes estaban en la tierra ni quiénes son dueños de ella. En 1997, después de ser una comunidad tan productiva y muy buena, llegó el momento donde tuvimos que vernos desplazados. Bueno, nosotros en esta sábana de los sueños hemos querido plasmar todo lo que fue el desplazamiento de la pelona, pero también el retorno y las oportunidades que hemos tenido. Como es así, aquí ustedes logran ver, de pronto preguntarán esto que nosotros aquí quisimos plasmar nuestro dolor. Este fue el suceso que originó el desplazamiento. Nosotros nos mataron un líder de aquí en nuestra vereda. Esas 56 familias que vivían acá, por medio de la violencia sociopolítica que vive nuestro país, tuvieron que abandonar sus tierras, que hoy la han perdido. La mayoría se fueron para Cartagena, Barranquilla, otros países como Venezuela, y resulta de que regresamos poco. Yo siempre he dicho que parece ser que en ese momento nosotros le estorbábamos a estas personas que hicieron este crimen. Porque como este es un corredor que va a la playa y todo eso, de pronto nosotros aquí éramos como un obstáculo para ellos. Y por esa razón de pronto nos amedrentaron matando a esa persona y no, ellos se van. Para mí era extraño estar en la ciudad, un campesino que era acostumbrado a estar en el monte donde las cosas se las comía frescas, el cultivo ahí mismo, todo, o sea, lo tenía por abundancia. Y cuando yo miraba en la ciudad, yo miraba a la gente y yo decía, bueno, pero ¿qué? La gente no sabe que el campo es bueno y que nosotros, mira todo lo que nosotros tenemos en el campo que nos sirve, y mira cómo vive la gente acá en la ciudad, donde se vive, el más pobre vive en la miseria y que todo es comprado, y nosotros nos comíamos las cosas ya como cada tiempo, y acá nosotros nos las comíamos puras. Los campesinos que están regresando a sus tierras tienen que volver a empezar y deben estar pensando en que ojalá nada de esto se repita y que ojalá se pueda vivir en el campo. Y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque la falta de la tierra es como la falta de un proyecto, sin sueños, sin un futuro asegurado donde vivir mejor. El tema de esa tierra es muy complicado, muy escandaloso, porque el tema no tenemos en verdad dónde hacer eso, dónde recrearnos, dónde sembrar. Entonces nosotros como campesinos agricultores no tenemos la facultad de tener una tierra propia, porque si usted cultiva, por ejemplo, aquí nos dan la tierra desde el mes de mayo para entregar en diciembre. Pues entonces, ya viendo ese tema, ya nosotros a los jóvenes, por el contrario, nos tocaría irnos para otras partes, a buscar nuevas oportunidades, porque sinceramente aquí no tenemos esa capacidad de cultivar, ni tampoco tenemos tierra. Estamos buscando una forma de llegar a los territorios y ver cómo organizamos de nuevo ese proceso de vida. Además, para participar en la vida política, económica del país como antes estábamos. Nosotros éramos aportadores de la economía del país con nuestra economía campesina. Queremos también aportarle a eso para el desarrollo, pero no un desarrollo mediocre, sino un desarrollo rural integrado, con enfoque territorial, como se está haciendo, pero que sea real. Lo que quisiera tener es que volviera ese mundo, o sea, donde nosotros nos sintiéramos tranquilos y que los que no se han muerto de aquella época, los que aún viven, regresaran a esta tierra, porque aquí es donde nosotros nos sentimos bien. Se puede reorganizar el trabajo, porque en las zonas encontramos esos viejos líderes con esa esperanza, que están dispuestos a continuar, pero nosotros tenemos que irlos a apoyar, ¿verdad?
para continuar, para fortalecer el comité. Porque es que yo le decía a usted que se dañó ese tejido social, y en el tejido social se dañó el pensamiento colectivo, se dañó la minga. Por ejemplo, los compañeros limpiaban el caño de Tomala en comunidad, ponían todos un poquito y lo limpiaban los caminos. Ahora uno va y el caño está podrido, se inunda, y uno le pregunta, oye compañero, ¿y por qué no limpia el caño? Ah, no, porque el alcalde no ha dado. ¿Por qué no ha limpiado el camino? Ah, no, porque el alcalde no da. Entonces, se ha puesto a la gente como dependiente, que le den todo, y eso es horrible. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia. Nos brindan trabajo, pero ya no son legales, ya son cosas que ya van fuera de nuestros criterios. Entonces muy difícil esa parte que nos toca. O sea, lo principal que tú me planteas es que uno, lo mejor es, hay veces la única opción que le queda a la salida es salir de acá a buscar oportunidades a otro lado. Tenemos muy claro que el proceso de paz no es la firmada de la paz de la guerrilla y el presidente allá en Cuba. El proceso de paz parte de nosotros. Los campesinos tienen mucho que aportar en este proceso, ¿no lo creen? Y las mujeres y los jóvenes. No todo se puede dejar en las manos del gobierno y de la guerrilla. Sí, todos los cambios reales se han surgido porque las organizaciones sociales se han encargado de hacer la realidad. Pues nosotros también podemos aportar, pero pues no hacemos las leyes. Bueno, las leyes son una expresión de la voluntad política de los ciudadanos y ciudadanas. Y es preferible cuando cambian no por el uso de la fuerza. Es preferible una ley que cambia sin usar las armas, y en cambio una fuerza que se impone por el poder de la razón y el corazón. Tengo las manos libres para abrazar, tengo los labios dispuestos a cantar. Tengo esta necesidad inmensa de cambiar. Regresa mi amor, dile ya a los hijos que la tierra quedó en paz. Que la tierra quedó en paz. Regresa mi amor, dile a los hijos que la tierra quedó en paz. Regresa mi amor, dile a los hijos que la tierra quedó en paz. Regresa mi amor, dile a los hijos que la tierra quedó en paz. Regresa mi amor, regresa mi